Muy buenos días, mis estimados alumnos. Vamos a ver nuestra cuarta y última sesión del curso de Sociología de la Educación para la maestría que están ustedes estudiando en educación. Muy bien. El último tema con el que trabajaremos ya en este curso se llama teorías actuales, en el cual ustedes analizarán o estudiarán todos los procesos de lo que serían las teorías sociales del fin del siglo. Aquí el principio fundamental es cómo en la teoría o en la práctica de lo que es la teoría social, se manejan las aceptaciones de lo que el día de hoy es la necesidad de que la sociología también haga cambios. Sí, porque como toda disciplina, la sociología también reconoce que ha cometido errores, también le hace falta adecuaciones y no quedarse anclados en el pasado, por ejemplo, del siglo XIX, del siglo XX. Recordemos que aunque es una disciplina joven, también la sociología dentro del punto de vista de la educación, que es lo que nos interesa, enfrenta hoy el día el reto de la crisis de los paradigmas. Quiere decir que realmente ya no existen las recetas propias para poder entender a la sociedad. Es decir, no es como cuando yo voy a cocinar un pastel o voy a preparar un platillo que a mí me agrade y que sigo una serie de pasos para poder llegar a un proceso y obtener el producto o el resultado esperado. No, sino que la educación ahora también va creando y conformando nuevas realidades y nuevos proyectos. Y entonces, por lo tanto, el alumno y el maestro deben adecuarse a los cambios para poder sobrevivir a todo lo que esté presente y no por ello detenernos en un área de confort o peor aún, no creer que haya necesidad de cambiar. Entonces, desde ahí, el aplicar la teoría social en el fin de siglo en el aula de clase nos habla de que el docente y el alumno tienen que interaccionar y no solamente hacer clases creativas, sino que también tienen que buscar en todo momento que cada intención esté reflejada en una nueva realidad. Es decir, somos sujetos sociales y estamos en cambios, transformamos y debemos ser transformables. Es decir, no solo pedirle al alumno que cambie, sino que yo también como maestro debo hacer cambios y a su vez debo exigir ese cambio a las nuevas generaciones de maestros, como es el caso de ustedes, para que el día que nosotros faltemos podamos ser copartícipes de una nueva realidad y no solamente quedarnos anclados en el pasado o en la idea de que yo estoy en lo correcto y por lo tanto los demás tienen que adaptarse a mis necesidades, cuando la realidad es que es algo conjunto, o es decir, que todos somos parte de la solución y del problema. De ahí partiríamos a que nacen nuevas necesidades dentro de la sociología, de la educación, y entraríamos con la sociedad de la informática y la educación. Es decir, hasta qué punto el uso de redes sociales, el uso de tecnología de punta, ahora me está permitiendo tener mayor acceso a la información, pero también a la vez me ayuda a, de alguna manera, la parte negativa es que no me ayuda a dosificarla. Bueno, eso depende de cómo lo queramos ver, porque a final de cuentas yo también como persona puedo acceder a la información y yo puedo decidir si la tomo o la dejo, o decido si es la correcta para mí o no es lo correcto para mí. Es decir, no puedo echarle la culpa a un sistema de todos los problemas que yo estoy enfrentando. No, yo también soy parte de esa realidad y tengo que ir adecuando mis tiempos. Y no puedo estar echándole culpas a los extraños o a los terceros de lo que a mí me ocurre en mi realidad. Entonces, desde ahí partiríamos la primera problemática. Que si la sociedad de la informática y la educación es parte del problema, sí, pero también es parte de la solución. Es decir, cómo el conocimiento implica transformación y la información obtenida de las redes me puede generar una nueva necesidad de conocimiento y información cada vez más amplia, más creíble y lo mejor, mucho más articulada. ¿A qué voy con eso? Cuando las nuevas, antiguas generaciones no tenían acceso a las redes sociales, prácticamente lo que estoy haciendo con ustedes ahorita de darles una clase grabada de forma virtual era imposible de pensar. Si ustedes no entraban al salón de clases y tomaban una asignatura con la guía de su profesor de forma presencial, no era posible hacerlo. Hoy ya lo es. Y entonces, ¿qué pasa? No importa en dónde se encuentren, o si se encuentran laborando, o inclusive fuera del país, pueden acceder a esta información y pueden también
hacer análisis de ello y hasta pueden buscar la manera de que se cree un momento en el que creamos una red virtual y nosotros interaccionemos desde cualquier lugar del país o del mundo. Eso sería una gran ventaja de la ciudad de la informática y de la información y desde el punto de vista de la educación, por supuesto. Ahora, a nivel social, también y a nivel de enseñanza, tenemos que ver que los datos, el procesamiento y las decisiones de resultado dentro del aprendizaje me van a llevar a una compleja virtualidad y una globalización de la diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo de alguna manera siempre debo ser partícipe de lo que soy y para qué estoy. Y entonces, por lo tanto, ya me va a permitir llegar al siguiente punto, que es los indicadores de la sociedad del conocimiento. Es decir, un conocimiento que se produce mediante nuevas formas, el conocimiento que es motor del crecimiento, una producción intensiva del conocimiento, un sistema de autónomo de producción del conocimiento, procesos educativos y formativos, y lo más importante, llevar el resultado de unos ciudadanos trabajadores del conocimiento. ¿Y eso cómo lo logro? Bueno, en nuestra trinchera como maestros, nosotros le vamos a permitir al alumno de alguna manera obtener un conocimiento, pero también tenemos que hacerlo partícipe de ese conocimiento, no negarle la posibilidad de ver al mundo en diversas circunstancias. Eso debe ser lo primero que tenemos que replantear. No podemos ver a un mundo separado y desarticulado cuando la realidad es que el mundo está cada vez más presente en una necesidad básica. ¿Y cuál es la necesidad básica que tiene? Cambiar. ¿Y cómo cambiar? A través de no considerar el conocimiento como algo ajeno a mí, sino hacerlo parte de mi esencia fundamental como individuo. De ahí partiría la necesidad de la nueva sociología de la política educativa, es decir, cómo la organización escolar, cómo los recursos funcionales y los recursos materiales en actividades extra o intracurriculares me van a permitir crear el mayor movimiento social, la relación armónica entre profesores, alumnado, familia y proyecciones hacia lo social. ¿Qué quiere decir las proyecciones hacia lo social o paz? Es decir, que todas esas relaciones de familia, profesor y alumnado se vean reflejadas en un producto final de calidad, es decir, un ciudadano socialmente responsable. Esa es la base fundamental. Pero para poder lograr eso, lo primero que tengo que tomar en cuenta es que la escuela es una organización social y como tal tiene elementos personales, que son el alumnado, el profesorado, la familia y el personal de administración y servicios. Tiene una escuela, un edificio, materiales y recursos y elementos como es la planificación, los órganos de gobierno, los equipos de trabajo, horarios, relaciones humanas, actividades extraescolares, actividades complementarias, servicios de asesoramiento y relaciones del centro con la comunidad. Y eso me va a permitir poder desarrollar de un mejor modo, no solo mi clase, sino también la manera en cómo lo articulo y lo adecuo. Para eso, quedaría el pensar lo siguiente. ¿Qué debe hacer la sociología de la educación y los temas emergentes? Es decir, como les había dicho en un principio, la sociología también está cambiando. Y como está cambiando, ¿qué es lo que hace? Busca nuevas alternativas de trabajo. La sociología de la cultura, la sociología del medio ambiente, la sociología urbana, la sociología de la política, la sociología de los medios masivos, la sociología del arte y, por supuesto, nosotros, la sociología de la educación, que ayuda a formar o entender al docente del siglo XXI a través del acceso web al aula virtual, la creatividad y publicación de contenidos educativos, los nuevos perfiles docentes del siglo XXI, administrando la información, una pedagogía bien pensada y finalmente tejiendo nuevos entornos de aprendizaje, es decir, nuevas maneras de socializar el aprendizaje y la educación tanto dentro como fuera del aula. De ahí, tendríamos que replantear otras situaciones. ¿Cómo se da la sociología en la educación en temas emergentes? Primero tenemos que ver que al alumno lo tenemos que afrontar a la incertidumbre y a la complejidad. Es decir, no darle todo el charol de plata, tiene que sufrir un poco. El alumno no debes darle todo tan fácilmente y dosificado porque al final
Eso no es el objetivo del sistema educativo, no solo nacional, sino internacional. También tenemos que educar para darle significado a la vida y a todos los procesos que tengan dudas de la realidad social. Luego, educar para la expresión es como de alguna manera lo que soy, tratar de reflejarlo hacia mis alumnos. A convivir y a comprenderse. Yo no le puedo pedir a un alumno que aprenda a convivir si yo no convivo con los demás. Entonces, todo eso tiene que ver también con el ejemplo. Educar para apropiarse de la historia y de la cultura aquí y ahora, es decir, entender quién soy, dónde soy y para dónde voy. Y eso es parte esencial de lo que me permite formarme como docente y como miembro y activo de la sociedad. Educar para el respeto, la comprensión y el reconocimiento de otro como algo o alguien que tiene igual o algo que pueda confiar, también debe ser parte esencial, porque yo como maestro soy parte de una necesidad, y como parte de esa necesidad me obligo de alguna manera a cambiar o a replantear un cambio. De ahí, aprender a comunicarnos y a escuchar al otro y a diseñar conversaciones es importante, porque mucha gente no sabe conversar. Llegan y están con sus redes sociales sin saber cómo poder utilizar de forma creativa. Entonces, la realidad es que también integrarme en la sociedad implica aprender a socializar. Educar para la solidaridad es para poder integrar a todos los miembros activos y no activos de un grupo de individuos y adecuarnos en sus habilidades, actitudes y áreas de oportunidad y fortalecer sus áreas necesarias de cambio. De ahí sería educar para la curiosidad, el placer de aprender y gozar de la vida. Si un maestro pierde la curiosidad y la capacidad de asombro, no podrá transmitir a sus alumnos. Y por lo tanto, el gozar de la vida implica generar que la curiosidad sea la base esencial de sus necesidades. De ahí pasaríamos al siguiente tema, que sería la educación mexicana ante los retos de la modernidad. Es decir, cómo el nuevo modelo educativo actual tiene que no solamente hacer un cambio de fondo, sino de forma. Y los actores sociales dentro del Estado mexicano deben entender que tienen un papel educador irrenunciable y por lo tanto las tendencias del cambio deben centralizarse y descentralizarse, es decir, deben verse en diversos parámetros y posibilidades. Y las modalidades de formación académica siempre deben estar acorde a los nuevos tiempos. Y aunque las estadísticas dicen que pocos mexicanos llegan a la formación profesional, no solamente lo ideal es incrementarlo, sino también que los que egresan realmente se puedan insertar en el mercado laboral. De ahí vendrían los principios fundamentales de la sociedad desescolarizada, es decir, la sociedad que no ha tenido la posibilidad de integrarse a la educación formal o que ya tiene muchos años que dejó de ser estudiante, pero que todavía sigue siendo parte de alguna manera de un sistema social educativo. ¿Qué quiero decir? A lo mejor no soy maestro profesional, pero soy capacitador de mi oficio, profesión o actitudes que yo requiero para poder ejercer un determinado trabajo o acción determinada. Entonces, esto me llevaría por último al cierre del curso como en lo siguiente, cómo la teoría del conocimiento se vuelve parte de mi sociedad. Es decir, cómo de alguna manera yo puedo ser parte esencial de que el conocimiento que doy o que soy partícipe me ayuda a generar verdaderos cambios. Ya para finalizar, podría decirles que la necesidad de que se forme un alumno de calidad depende mucho del maestro de calidad. Y no solamente implica que tenga una gran formación académica, no, sino habla también de cuestión de conciencia, que el maestro realmente quiera enseñar a pesar de las circunstancias. Y con esto podemos concluir ya nuestro curso de Sociología de la Educación, recordándoles que para obtener la calificación total del curso y acreditarlo de manera satisfactoria, se deben cubrir los siguientes parámetros. En primer término, la elaboración del ensayo académico del video que les mandé de Yuri Englari, un crimen llamado educación, con un valor de 25%. El otro 25% en ese tema de trabajos y tareas sería con la elaboración de un mapa conceptual del tema Hacemos hipocresía dentro del aula de clase, que ya está cargado aquí en plataforma. Y los siguientes dos, 20% y 20% serían a los dos quiz o test que serán elaborados, el primero con las diapositivas de las dos primeras sesiones de clase y las otras preguntas con las últimas
diapositivas de la última sesión, que es la que estamos cerrando, el 3 y el 4. Y finalmente el otro 10% será con una serie de una noche que hagamos una reunión de forma virtual donde hablaremos dudas, inquietudes y parámetros a analizar, y con eso sería la elaboración de los 10%. Y con eso tendríamos el porcentaje completo para la evaluación integral de la asignatura. De antemano, les deseo lo mejor y me despido. Soy el maestro Alberto Márquez Laborde y esperando que este curso de Sociología de la Educación de 4 sesiones haya sido esencial para obtener lo necesario para formar un excelente maestro en educación. Esperando verlos en otras asignaturas, me quedo de ustedes y hasta la próxima. Y cualquier duda o sugerencia lo podemos checar desde la plataforma educativa. Hasta luego.